Crónicas matemáticas. Una breve historia de la ciencia más antigua y sus personajes. Libro escrito por Antonio J. Durán. ¿Qué son las matemáticas? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante conocer su historia? Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta esta obra, que nos narra de forma clara y concisa la historia de esta ciencia, desde la prehistoria hasta nuestros días. Pero esta narración no es solamente una superposición de personajes históricos y de sus felices descubrimientos, sino que es una reivindicación de los componentes emocionales, incluso irracionales, que muchas veces han acompañado las actitudes apasionadas de estos célebres personajes, que se han empeñado en buscar soluciones a los más diversos problemas. Antonio J. Durán destaca y reivindica con este libro la inmortalidad de las ideas matemáticas por encima de otro tipo de lenguajes. Se recordará a Arquímedes, aun cuando Esquilo haya sido olvidado, pues los lenguajes perecen, mientras que las ideas matemáticas no mueren nunca. Prólogo muy menudo. En 1976, en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza, la cantante y pianista Nina Simone interpretó una versión libre de la canción Stars de Janis Ian. Fue una interpretación memorable, profunda e inspirada, que curiosamente comenzó con una regañina que Nina Simone dirigió a una espectadora que no acababa de sentarse. En la canción de Janis Ian, que ya contiene una gran carga emocional y autobiográfica, Simone introdujo bastantes improvisaciones, sobre todo desde que, hacia la mitad de la canción, tarareó en un susurro de voz. Pero lo que quiero decir es esto. Y siguió. Quiero contarles una historia, porque todos tenemos una historia. La expresión contar una historia sobrevoló una y otra vez la interpretación de Simone. Ellos tienen una historia. Estoy intentando contarles mi historia. Todos nosotros tenemos siempre una historia. Muy emotivo, incluso si tenemos en cuenta que, al traducir la letra de la canción al castellano, se pierde el matiz entre las palabras inglesas story y history. Y es story el término que cruza una y otra vez la canción de Janis Ian y todavía hace sentir más su peso en la interpretación de Nina Simone. Vienen a cuenta estas reflexiones porque dan el tono de lo que esta breve historia de las ideas matemáticas pretende ser. No será solo un libro de historia, en su acepción primera del diccionario de la RAE, narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, que coincide con el inglés history. También lo será de historias en la acepción sexta del diccionario, relación de cualquier aventura o suceso, y que se corresponde con el inglés story. O por precisar más, estas historias serán narraciones sobre algunas de las personas que han hecho matemáticas a lo largo de los últimos 3 milenios. Historias sobre todo de las personas, pero también sobre sus circunstancias. Y naturalmente, estas historias se contarán manteniendo en lo posible sus componentes emocionales. Siempre las tienen, aunque no siempre se cuentan. Y es que, desde mi punto de vista, las circunstancias emocionales de las personas que han dedicado parte de su vida
o su vida entera en algunos casos a las matemáticas son muy necesarias cuando se trata de narrar historia, aunque sea breve, de las matemáticas, la ciencia lógica y abstracta por antonomasia. ¿Qué es, pues, lo que el lector va a encontrar en las páginas de esta breve crónica de las ideas matemáticas y sus protagonistas? El libro está dividido en 3 partes, de las cuales las 2 últimas contienen propiamente una historia de las matemáticas, distribuida en las diversas áreas que componen las matemáticas y siguiendo un orden cronológico, o casi. Soy un convencido de que las matemáticas son parte de la cultura, por lo que haré un esfuerzo por encuadrarlas adecuadamente en la historia de la humanidad, mostrando la influencia que acontecimientos fundamentales como la Revolución Francesa o las guerras mundiales del siglo XX tuvieron sobre ellas. Además, claro está, de establecer conexiones con otras ciencias, sobre todo la física, y áreas de la cultura, como la filosofía o la pintura. He vertebrado la historia tomando el siglo XVII como eje. Antes de ese siglo, las matemáticas consistían esencialmente en 2 áreas separadas: aritmética álgebra y geometría. Esta situación cambió en el siglo XVII, cuando la geometría analítica estableció una fuerte conexión entre el álgebra y la geometría. Y además nació el cálculo infinitesimal, que luego derivó en el análisis matemático, la tercera de las áreas fundamentales de las matemáticas. Esto produjo cambios sustanciales en las matemáticas que se hicieron en los siglos XVIII y XIX, donde se dio un mestizaje muy enriquecedor. El análisis se alió con la geometría analítica para producir la geometría diferencial, por citar solo un ejemplo. Hasta que la llegada del siglo XX y la axiomatización de muchas de las estructuras abstractas surgidas en los siglos anteriores detuvo y hasta cierto punto revirtió ese mestizaje. Naturalmente, la producción matemática no ha sido uniforme a lo largo de los más de 3000 años que se recorrerán en la segunda y tercera parte de este libro, ni homogénea su distribución geográfica. Hubo momentos estelares como el protagonizado por los griegos entre los siglos V y II a.C., y momentos de profunda decadencia como los vividos en Europa durante buena parte de la Edad Media. Aunque sí es cierto que a partir del siglo XVI ha habido un crecimiento continuado de la producción matemática, lo que explica que la segunda parte de esta obra abarque de las cavernas al siglo XVII y la tercera del siglo XVIII hasta nuestros días, o casi, porque conforme nos adentramos en el siglo XX, la progresiva especialización y abstracción y el incremento exponencial de la producción matemática hacen imposible darle cabida a una historia breve y básica como esta. Lo que sí he procurado es incluir un catálogo de problemas, todo lo extenso que me permite el perfil de esta obra, sobre los que se sigue investigando hoy en día con denuedo, por la sencilla razón de que seguimos desconociendo su solución. Esto es algo fundamental porque, si bien este es un libro de historia, las matemáticas son sobre todo futuro. La increíble vitalidad de la que goza hoy esta ciencia milenaria deviene precisamente de un catálogo interminable de problemas sin resolver. Y además, muchos de ellos vienen de lejos. Ese catálogo se renueva continuamente por el propio desarrollo interno de las matemáticas y también por los problemas que el resto de las ciencias y la tecnología
donde las matemáticas son fundamentales, le acaban planteando. El lector atento habrá observado ya que he dejado para el final describir lo que haré en la primera parte de este libro. Será un amplio preámbulo donde trataré algunos asuntos que no son propiamente historia, pero sí relevantes tanto para entender las matemáticas como para su desarrollo histórico. En la primera parte describiré qué son las matemáticas y para qué sirven, y discutiré la importancia que tiene esa componente emocional a la que me refería al principio de este prólogo, porque eso marcará la filosofía con que he escrito este libro. Será una breve historia de las matemáticas, pero analizadas en su contexto histórico y arropadas por sus circunstancias emocionales, todo lo cual conformará un mosaico de historias rico e interesante que va desde que la humanidad habitaba las cavernas hasta nuestros días.